Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a dar lectura alternada desde el versículo 18 al versículo 29. En todos esos versículos encontramos la carta del Señor Jesucristo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tiatira. Vamos a leer alternadamente en el capítulo 2, versículo 18 al 29. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y les ha dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y no ha conocido las profundidades de Satanás, no enviaré sobre vosotros otra carga. Pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Ocupen su lugar, hermanos, y el día de hoy nos corresponde estudiar esta carta, el mensaje que Cristo le envía a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Tiatira era una pequeña ciudad también en Asia Menor, pero dentro del estudio de las 7 ciudades del Apocalipsis, Tiatira es considerada la menos importante de estas 7 ciudades. Aunque era una ciudad comercial situada a orillas del río Lico, a unas 40 millas al sureste de Pérgamo, camino a Sardis, va haciendo ese círculo, camino a Sardis, el camino real. Y bueno, ahí en esa dirección se encontraba esta ciudad de Tiatira. De hecho, se ha escrito muy poco sobre esta ciudad en las fuentes más antiguas, dado que la ciudad moderna del día de hoy se encuentra sobre el mismo sitio donde antes estuvo la antigua ciudad de Tiatira, y no ha permitido muchas excavaciones. Las excavaciones que hay el día de hoy han quedado pues en el centro de la ciudad y no ha habido mucha manera de investigar, porque no hay muchas zonas arqueológicas, ya que hay esos edificios modernos sobre las ruinas de la ciudad antigua. Su importancia como ciudad romana dio inicio más o menos en el año 190 antes de Cristo. Como esta ciudad era una ciudad estratégica en la frontera, pasó el primer siglo de su vida sufriendo estragos de las fuerzas que pasaban por ahí y la conquistaban a menudo. Aunque ya después del año 190 antes de Cristo empezó a tener cierto auge tanto militar como socioeconómico. Vamos a ver que esta ciudad se destacó por
su economía, no tanto por sus cultos religiosos al emperador, aunque pues la religión romana de aquel entonces pues también prevalecía en este lugar, pero Tiatira no era una ciudad famosa por su culto religioso. Principalmente fue famosa por su despliegue económico. La ciudad era especialmente conocida por su grande número de gremios comerciales. La mayoría de las ciudades del mundo grecorromano se centraban en los gremios, en los sindicatos. Pero en Tiatira estos eran especialmente prominentes. Había sindicato de zapateros, fabricantes y vendedores de telas teñidas, herreros de bronce. Estos se mencionan con mucha frecuencia en esa ciudad. De hecho, un teólogo historiador, Colin Emmer, él cree que esto se debió a que a lo largo de su historia los oficios desempeñaron una función auxiliar para el ejército en Tiatira, una ciudad guarnición. Había ahí un destacamento militar importante y bueno, necesitaban ser suplidos de ropa, zapatos, sus capitanes, sus generales, gente que ganaba ya más dinero, pues tenían la oportunidad de comprar ciertas ropas finas de colores. Era una parada casi obligatoria para los militares en ese lugar y hubo muchos artesanos ahí, comerciantes, curtidores, alfareros, panaderos, trabajadores de la lana, trabajadores del lino, vendedores de telas, metalúrgicos, y cada uno de estos grupos comerciales tenían su gremio, tenían su sindicato. Por ende, también cada sindicato pues tenía su patrono, tenía su deidad. La vida religiosa de Tiatira también se vio influenciada por estos gremios. Cada gremio tenía su dios o su diosa patrona. Y las frecuentes fiestas de los gremios pues eran de carácter religioso. La presión sobre los cristianos para que participaran de la vida social y comercial de la ciudad era grande, porque si usted era un comerciante de lana o de cuero o trabajaba en los metales, tenía que ser parte de algún sindicato. No era una obligación, pero no tendría usted acceso a los mejores puestos en la plaza, no tendría usted acceso a la mejor clientela de la ciudad. Entonces los cristianos se veían presionados a ser parte de estos sindicatos y por ende presionados a rendirle culto a las deidades de cada sindicato. El no hacer eso, usted se exponía a ser expulsado del gremio, del sindicato, y pues rápidamente sus ingresos se iban a deplorar, iban a bajar en grande manera. El principal dios adorado en Tiatira era Apolo, dios del sol e hijo de Zeus. Si todo eso es importante saberlo, hermanos, no les estoy compartiendo la cultura, la economía de la ciudad solo por darles información, sino que cuando usted va a leer la carta, se va a dar cuenta que como Cristo se describe o se presenta a la ciudad a donde envía la carta, tiene mucho que ver con su entorno cultural de esa ciudad. Tiene mucho que ver con su poder económico o militar o religioso o lo que sobresalía en esa ciudad. Espero que usted ya se haya dado cuenta en las cartas que hemos estudiado. Lo mismo sucede con esta. Aquí el dios principal es Apolo, hijo de Zeus.
había poco o ningún culto al emperador realmente. La población era mixta, con diversas nacionalidades, aunque tenemos pocos registros de la presencia judía. El hecho es de que Lidia fuera temerosa de Dios, nos da a entender que había un grupo judío ahí que se reunía a orar, Y Lidia era de este lugar, de Tiatira, y ella fue convertida en un viaje comercial que ella hizo a Filipos, y estando ya el apóstol Pablo, conoce a Lidia cuando el apóstol Pablo, siguiendo a los judíos que se reunían cerca del río a orar, ahí estaba Lidia también orando con esos judíos temerosos de Dios, pero ella era originaria de esta ciudad, Tiatira. Tiatira es una ciudad famosa por sus tintes. La púrpura era una pintura importantísima y de alto valor, de alto precio. Cuando hablamos de que Lidia vendía púrpura, no era la tela, sino era la pintura para pintar o teñir la lana, la tela, ¿sí? Y ella era originaria de este lugar, pero por su mercancía ella viajaba fuera de esta zona, e inclusive cruzaba el mar Egeo para introducirse en Grecia y llegar a Filipos, que es donde se convirtió, donde escuchó el evangelio de labios del siervo de Dios, Pablo. Bien, vamos a entrar al estudio. Versículo 18. Al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como fuego abrasador y sus pies como bronce bruñido. Ahora, note usted cómo se está presentando aquí el Señor Jesucristo. Se está presentando, Él es el autor de esta carta, y le dice a Juan: escribe lo siguiente, di que el Hijo de Dios es el que envía esta carta. Esto directamente se va a contraponer, ¿con quién? Con Apolos, el hijo de Zeus. Exacto. ¿Se da usted cuenta? Jesús una vez más se dirige al ángel de la iglesia que está en la ciudad de Tiatira. Sin duda fue puesto ahí para ayudar a la iglesia a entender la sana doctrina, motivar la santidad entre los fieles y comprender la importancia de los asuntos futuros. Esta es la misma fórmula introductoria básica de Jesús, como lo hace en el capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12 y ahora aquí en el versículo 18. Excepto que el participio inicial está reemplazado por el título el Hijo de Dios. En otras introducciones a las cartas se presenta como el Alfa y el Omega. Se presenta como el que no tiene ni principio ni fin. Aquí se presenta directamente con un título o con su título terrenal, el Hijo de Dios. Este es el único lugar en este libro donde se usa el título de Hijo de Dios. Fíjese bien. Entonces, ¿por qué motivo? Porque directamente quiere decirle a la iglesia: Apolos no es el Hijo de Dios, Zeus no es Dios, por lo tanto Apolos no es hijo de Dios. Yo soy el único hijo del verdadero Dios. Esto dice el Hijo de Dios. Aquí la designación añadida de el Hijo de Dios, porque tiene también el prefijo el, vemos aquí, Él, para que no lo confundan con cualquier otro hijo de dioses, sino el Hijo de Dios.
Lo dice de esa manera y enfáticamente, confirmando su referencia con Daniel 3, ya que los 3 amigos son liberados y dice el rey que baja a buscar a los amigos de Daniel que están en el horno de fuego ardiente y dicen, hay uno más entre ellos, y dice el rey, uno como un hijo de dioses. Daniel 3:25. Respondiendo él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Al parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses, dijo el rey Nabucodonosor. Así como ese que era semejante a hijo de dioses, los protegió, incluso en medio de la persecución, Cristo ahora hace lo mismo. Cuida de su iglesia espiritualmente y cuida de los fieles en Tiatira. Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, ese título también busca contrastar con la deidad local del sindicato principal, Apolo, y el emperador divino, ambos considerados hijos del dios Zeus, porque aún también los emperadores romanos se consideraban como hijos de Zeus. Los lectores entonces deben de rendir culto exclusivo solo a Jesucristo y confiar en Él para su bienestar económico, ya que la ciudad de Tiatira era altamente poderosa económicamente y tenían que rendirle culto a Apolos como hijo de Zeus. Desde su introducción, Jesús le está diciendo a la iglesia, yo soy el Hijo de Dios. Si alguien merece que le rindan culto, ese soy yo. Si ustedes van a poner su confianza económica en Apolos porque se considera el hijo del dios Zeus, no lo hagan. Confíen en mí. Ustedes están bajo mi protección o bajo la protección del único y verdadero Hijo de Dios. Es Jesús entonces, no Apolo, quien es el verdadero Hijo de Dios. Un título frecuente que encontramos en el Evangelio de Juan, como en Juan 1:34, Juan 3:18, Juan 5:25, etc. Esto connota directamente con la majestad y la divinidad. Es un mensaje importante para esta iglesia que está debilitada. Que se den cuenta quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús en su introducción, en su saludo, pretende que quede claro para los redimidos. Las dos descripciones siguientes, cuyos ojos son como fuego abrasador y sus pies como bronce bruñido, yo quiero que usted recuerde estas palabras. ¿Cómo? No quiere decir que Jesús tiene ojos que echan fuego. No es que el Señor Jesús tiene sus pies de bronce, brilloso, resplandeciente como si están recién sacados del horno. No, note esta palabra, ¿cómo? O sea que los ojos de fuego abrasador y los pies de bronce bruñido son figuras. No son sus pies del Señor así, ni sus ojos son así. Son figuras y hay que descifrar qué significan esas figuras. Bien, estas descripciones provienen de la visión inicial de Apocalipsis 1:14 al 15, donde alude a Daniel 10:6. Sin embargo, también tienen especial relevancia para Tiatira. ¿Por qué? Porque en Tiatira trabajaban el bronce bruñido, tenían hornos, trabajaban la metalurgia. Solo tiene ahí una resonancia para Tiatira, especialmente el bronce bruñido,
que se refiere a uno de los principales gremios, sindicatos de la ciudad. Y esto de alguna manera era importante adquisición económica. Así como se afirma también en Apocalipsis 1:14 al 15, ojos como fuego abrasador, representa la profunda perspicacia y juicio de Jesús. En otras palabras, que no se le escapa nada a la vista del Señor, menos hacer un juicio correcto. Hay teólogos que creen que los ojos de fuego de Jesús provienen de la imagen del mundo antiguo de la deidad de ojos de fuego que amontona juicio sobre sus enemigos. Esto ciertamente encaja con la imagen aquí, aunque Daniel 10:6 es la fuente principal de esta interpretación, pues dice: y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de un poderoso ejército. Para entrar en una caverna, para entrar en un recinto oscuro, se necesita una antorcha. En el primer siglo, una lámpara de aceite para poder alumbrar y ver lo que hay. Esto es lo que representan los ojos de Jesús, así en llamas o en fuego, que Él todo lo ve. Nada escapa a su juicio. En la desesperada situación en Tiatira, con el culto a Jezabel extendiéndose desenfrenadamente en la iglesia, es necesario que comprendan que el Cristo exaltado no solo está al tanto de cada aspecto de la situación de la iglesia, sino que el juicio es inminente. ¿Qué significa esta palabra? Más que vendrá, por ejemplo, el retorno de Cristo es inminente. Pudiera incluir todo eso, pero no. La palabra inminente quiere decir que no hay aviso, no hay señal para el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia va a ser la señal para las naciones que se den cuenta que ya vino Cristo por su iglesia. Para nosotros no hay señal, porque cuando nos demos cuenta que Cristo vino, nosotros ya estamos con Él, porque la iglesia presente será transformada en un abrir de ojo, nada más. No abrir y cerrar. Abrir y cerrar nuestro ojo es rapidísimo, ¿sí o no? Aquí nada más es abrir la mitad de ese tiempo. O sea, así, en un super instante, hermanos. Esto es lo que está aquí diciendo la Escritura. El retorno de Cristo, así como el juicio de Cristo, será inminente. No hay aviso. ¿Por qué? Porque le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Para el mundo sí va a haber señal. La iglesia desaparecerá y entonces el mundo se dará cuenta que efectivamente Cristo ya vino por los suyos. Aunque muchos miembros de la iglesia puedan ser engañados por sus perniciosos argumentos, Jesús ve, esa es la introducción del versículo 18. Jesús ve a través de cada uno el fuego abrasador que pronto los aniquilará. Así como se explica en el capítulo 1, versículo 15, el bronce bruñido. Esta era una aleación de cobre y zinc, un tipo de latón más puro y refinado, fabricado por el gremio local para el ejército en Tiatira. Por lo tanto,
es probable que exista una mayor oposición al Dios patrono local. O sea, no solamente Jesús tiene guerra con Apolo, sino con todos los dioses y diosas patronas que representan a los gremios, a los sindicatos en Tiatira, ya que Tiatira se sentía una ciudad segura por dos cosas: por la base militar que tenía y por su poder económico de todos estos artesanos que vivían en Tiatira. Y en eso ellos mostraban su confianza. Entonces aquí está Jesús presentándose y dice: Apolo no es el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 19, continúa el Señor Jesús con su carta, dice: conozco tus obras, es decir, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. De hecho, dice Jesús, tus últimas obras son mayores que las primeras. Jesús dice: yo conozco tus obras. El verbo griego eiro, usado solo en ciertos tiempos pasados, significa conocer, saber, percibir, reconocer, ver y comprender. En otras palabras, esta palabra refleja un conocimiento cognitivo, o sea que implica estar consciente y perfectamente informado de un hecho o de una información específica. En otras palabras, Jesús conoce de primera fuente, conoce por tener una relación con la iglesia, la situación de los miembros de la iglesia. No le platicaron, no se enteró de terceros, sino él conoce las obras de la iglesia. Los cristianos en Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras. Miren cuántas obras: obras de amor, de fe, servicio y sobre todo que perseveraban. Y aún no es todavía eso. Vean esto tan hermoso. De hecho, dice, las últimas obras tuyas son mayores que las primeras. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Haciendo hermenéutica, ¿qué quiere decir eso? Mis obras de hoy son mejores que las del año pasado. ¿Qué significa eso, hermanos obreros? Que hay crecimiento, hermanos. Que esta iglesia va en avance, que esta iglesia va en crecimiento. A diferencia de, por ejemplo, de la iglesia en Éfeso, estaba estancada. Y esta iglesia tiene obras de amor, quiere decir que evangeliza, comparte el evangelio, tiene fe, muestra servicio a la comunidad, a los miembros de la iglesia y persevera. Y ahora están más activos que al principio. Es una iglesia que pudiéramos decir va en avance. Desafortunadamente no era así. Aunque los cristianos de Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras, no debemos sentirnos satisfechos cuando nuestra iglesia solo se regocija en la salvación de sus miembros o disfruta de la adoración conjunta. Es importante, pero no nos regocijemos solamente porque estamos ganando almas para Cristo o porque nos reunimos todos los domingos a adorar como una iglesia. Debemos crecer en amor, fe y obras de servicio. Como los tiempos son difíciles, debemos invertir nuestro tiempo con sabiduría y fidelidad. Las obras por las que esta iglesia es reconocida inicialmente no son meras acciones generales de servicio cristiano, hermanos, sino obras de testimonio perseverante al mundo exterior. Que esto se refiere específicamente o especialmente se desprende del hecho de que cuando hay amor, fe y persistencia, especialmente persistencia y fe, aparecen también en otras obras
en otras partes del libro como obras importantes de una iglesia. Además, la frase vuestras últimas obras son mayores que las primeras busca contrastar con la iglesia en Éfeso, cuyas primeras obras de testimonio público fueron mayores que las obras últimas. Así le dijo a Éfeso: mira, regresa a tu amor, al amor del principio, y vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Ya había menguado. No, esta iglesia no está menguando, esta iglesia va hacia arriba, va en crecimiento. Vemos que Cristo señala varias virtudes de los cristianos en Tiatira, quienes hacían buenas obras como los efesios, pero además ellos sí hacían buenas obras, y los de en Efesio, y como los de Efesios también, pero además mostraban el amor que les faltaba a aquellos. Asimismo, por ejemplo, eran perseverantes sin dejar de obrar diariamente por amor a Jesucristo. O sea, en otras palabras, a estos hermanos en Tiatira les gustaba evangelizar. Les gustaba tener obras de beneficencia. Servían a la iglesia, servían a la comunidad, y sus obras del día de hoy eran mejores que las del año pasado. ¿Cuál era el problema? Habían perdido la vista de la sana doctrina. A diferencia de la iglesia en Éfeso, Éfeso no perdió de vista la sana doctrina, la resguardaba, eran celosos de la sana doctrina. Rápido se daban cuenta quién era un maestro falso, quienes se autonombraban apóstoles y no lo eran. Rechazaban también las obras de los nicolaitas. ¿Pero qué habían dejado de hacer? Compartir el evangelio. Habían abandonado el primer amor, o el amor del principio. Y el amor del principio era el evangelismo. El evangelismo. Ahora Tiatira es al revés. Tiatira evangeliza. Tiatira trae a muchos convertidos. Se llena la iglesia. Tienen muchas obras de beneficencia. Tienen muchas labores. Sus obras son mayores las de hoy que las del año pasado. Pero perdieron de vista su celo por la sana doctrina y dejaron que una mujer, una falsa profetisa, entrara a la iglesia y tomara el lugar de maestro y enseñara a los siervos de Dios falsa doctrina y los seducía para que fornicaran con los ídolos. Dice el Señor: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza. Si ella se dice, pero dice el Señor, pero no lo es. Ella enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo sé que la antigua versión Reina Valera dice a comer carne, ¿no? Creo que es lo que dice la Biblia. Okay. Hay una traducción que dice a comer carne, pero la palabra carne no aparece en el original, sino a comer cosas o a comer de lo sacrificado a los ídolos. Bien. Sin embargo, en medio de su crecimiento, los creyentes en Tiatira comenzaron a tolerar la influencia de una falsa profetisa. Algunos equivocadamente creen, escuche bien esto, algunos equivocadamente creen que el amor exige ser tolerantes aún con personas que corrompen la vida moral y espiritual de una congregación. Y enfatizo esto porque está pasando el día de hoy, que por amor al hermano le permitimos subir al altar, aunque su ejemplo
y lo que enseña corrompe la vida moral y espiritual de la congregación. Quien lo hace, dice, lo hacemos por amor de su alma. Tengamos misericordia por el hermano. Sí, yo sé que tiene 6 meses de no venir a la iglesia. Yo sé que se ha ido a otro grupo, a otra denominación, y después de un año regresó, y se le permite ocupar un lugar sin ningún problema, tolerando que corrompan la vida moral y espiritual de una congregación. Esto es lo que estaba pasando en Tiatira, hermanos. Y por eso el Señor Jesús está bastante indignado. Si ustedes han visto enojado al Señor Jesús, no lo han visto todavía como está de enojado. Vamos a llegar al juicio. Dice, pero tengo esto contra ti. La expresión denota la desaprobación del Señor por la conducta irreverente de permitir. Aquí le está llamando la atención a la iglesia y principalmente al ángel de la iglesia en Tiatira, al pastor, porque tú permites, toleras, das espacio a una mujer, no solo a enseñar, sino aún peor, enseñar falsas doctrinas que se corrompen la moral y destruyen la santidad de la iglesia en Tiatira. Esta expresión, toleras a esa mujer llamada Jezabel, este verbo es como dejar ser. Déjalo que sea como él quiere, o dejémoslo, pues él es así. Es decir, permites, lo dejas tranquilo para que él pues haga y deshaga. Se traduce como soportarlo, lo toleras, le permites, lo dejas que actúe. El reclamo de Jesús es porque Jezabel tiene amplia libertad de hacer lo que quiera. Y no hay líder espiritual en esta iglesia que le impida el paso en sus falsas enseñanzas y en su fornicación. ¿Cómo ven la situación de Tiatira, hermanos? ¿Estaba grave o estamos exagerando? ¿O si estaba grave la situación? Una mujer de la iglesia en Tiatira estaba enseñando que la inmoralidad no es un asunto muy serio. ¿Por qué se asustan? No es tan serio. Su nombre pudo haber sido Jezabel, es posible que la misma mujer se llamaba Jezabel, o Juan está mencionando el nombre de Jezabel a esta mujer para que la iglesia recuerde a la Jezabel del Antiguo Testamento. Muy probable que el siervo de Dios Juan está haciendo referencia al Antiguo Testamento y a la reina Jezabel, que fue la mujer diabólica, esposa de Acab. Para su referencia, si quiere usted anotar en casa, primer libro de los Reyes, 19:1, capítulo 21:1, segundo libro de los Reyes, 9:7, y su perfil de esta mujer se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Ahí se va a enterar bien quién era esta mujer. Al igual que Pérgamo, hermanos, la iglesia en Tiatira es acusada de dar rienda suelta a un grupo de falsos maestros para que influyan en los siervos de Dios y los obligaran a transigir con los aspectos idólatras de la sociedad pagana. En otras palabras, permitieron tanto el acceso a esta mujer a la iglesia que ya se les hizo fácil a los siervos de Dios relajar su disciplina, hacer a un lado su doctrina, su sana doctrina, y empezar a fornicar.
La referencia a la mujer y a sus hijos, porque más adelante lo vamos a encontrar, evoca la frase a la señora elegida y a sus hijos que encontramos en la segunda carta de Juan, capítulo 1, aunque ahí el saludo es positivo. En la segunda carta de Juan 1 dice: saluda a la señora y a sus hijos, como dando a entender respectivamente que la señora es como la matriarca y los hijos son sus seguidores. Entonces aquí hay una matriarca en esta iglesia que toma el púlpito, tiene el espíritu de Jezabel, enseña falsa doctrina, seduce a los siervos de Dios y los lleva a fornicar, los lleva a las mesas de los ídolos para que coman lo ofrecido a los ídolos. Y sus seguidores, sus maestros seguidores, son sus hijos. Hay una diferencia. Está Jezabel, está la iglesia que está cayendo en su trampa, está la iglesia que no está cayendo en su trampa y que se ha mantenido pura, y luego están los falsos maestros de la iglesia que siguen a Jezabel. Esos son sus hijos. ¿Quién era Jezabel? Bueno, Jezabel incitó al rey Acab y a Israel a consentir y fornicar adorando a Baal. De igual manera, los falsos maestros de la iglesia argumentaban que era permisible cierto grado de participación en los aspectos idólatras de la ciudad de Tiatira. En otras palabras, mire, hermano pastor, no se vaya usted a asustar ni enojar, pero tengo que ir a festejar a mi patrono porque pues yo soy, por ejemplo, curtidor, y en mi gremio pues este fin de semana es el día de mi patrono y pues tengo que ir. No tiene usted por qué asustarse, no se asuste, no pasa nada. Se había relajado tanto la doctrina y la santidad de la iglesia que fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos era algo muy común para ellos. Muestra que la situación social y el problema de ceder ante los aspectos idólatras de la ciudad y de la sociedad eran los mismos en la iglesia en Pérgamo y en Tiatira. Pudo haber sido especialmente problemático en Tiatira, ya que esa ciudad era el centro económico de un gran número de prósperos gremios comerciales. La ciudad estaba con un gremio por casi cada oficio, y ahora sí que un santo para cada sindicato también. Ahora, ¿cómo se vería reflejado eso el día de hoy? Bueno, con tristeza, hermanos. Hay hermanos, cuando vamos a nuestra máxima fiesta espiritual, Santa Cena, que todos nosotros sabemos que es una vez al año, tenemos la fecha, me avisan un día antes: no voy a poder llegar, no puedo ir. Ya casi falta como que me digan: es que en mi gremio me piden que yo esté presente porque son los días de estar con el ídolo y no puedo ir a todos los días de Santa Cena porque no puedo dejar mi trabajo. Esto es lo que conllevaba los sindicatos y la adoración a sus dioses de los gremios. Había un temor en la iglesia local por abandonar el sindicato y poder perder su trabajo o su ingreso económico. En otras palabras, la mitad de la iglesia en Tiatira estaba vendida a sus trabajos, a sus sindicatos, porque no tenían fe en que Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera suplir sus necesidades económicas. Ese era el problema en Tiatira: su falta de fe en Jesucristo y su confianza en los gremios, quienes los obligaban de alguna manera a rendir culto
a los dioses paganos. Esta mujer, Jezabel, ocupaba un puesto importante en la iglesia porque era maestra, pero su instrucción era engañosa. Persuadió a la iglesia para que entrara en relación inmoral, ilícita, en los templos paganos y para que comiera en ellos el alimento que había sido sacrificado a los ídolos. No sorprende que a esta mujer se le dé el nombre de Jezabel por su homonima, que es su similitud en cuestión de espíritu con la Jezabel del Antiguo Testamento, la cual persuadió a Israel para que le rendiera culto a Baal, al dios de la fertilidad, y a Sera, la diosa de la fertilidad. Bajo el pretexto de la religión, las personas cayeron en el pecado de inmoralidad sexual con todas sus consecuencias nefastas y en el pecado de apostasía al comer alimentos en templos paganos. Ahora hacemos una pregunta: ¿por qué es un pecado serio la inmoralidad sexual? Bueno, las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre hieren a alguien. Primero hieren a Dios porque muestran que preferimos satisfacer nuestros deseos a nuestro antojo en lugar de seguir las instrucciones de la palabra de Dios. O satisfacer nuestro deseo ahora en lugar de esperar su tiempo oportuno para los solteros. ¿Verdad? Pero es muy delicado porque trae graves consecuencias personales, familiares y espirituales. Llega a destruir familias, iglesias y comunidades enteras. Cuando se destruye la integridad sobre la cual se basa la institución que es la iglesia, se destruye toda una comunidad religiosa. Dios quiere protegernos y proteger a sus hijos. Por lo tanto, no debemos de participar nosotros en la inmoralidad sexual, aun cuando nuestra cultura lo acepte y lo vea tan normal, como es así el día en esos días, muy normal para ellos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no está dispuesta a arrepentirse de su inmoralidad. Esta expresión, le he dado tiempo, este verbo, esta expresión lleva el significado de tiempo. Le ha dado un tiempo. O sea, puso el reloj y le dio un tiempo. Como el punto de tiempo de una reunión. ¿Sabes qué? Dentro de 5 horas nos vamos a ver. Le dio un tiempo. Pero también expresa la ocasión que se da para llevar a cabo una acción. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que a Jezabel le ha dado tiempo para que se arrepienta y le ha dado varias ocasiones para que se arrepienta. Pero ella no ha querido arrepentirse. Entonces nos damos cuenta que el Señor es paciente para con nosotros, pues no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y vuelva al buen camino. Miren, Dios es misericordioso. Dios es amoroso, hermanos. No necesitamos nosotros ganarle a Él en misericordia. No necesitamos nosotros pretender que amamos más de lo que Él ama. Nadie puede competir con Dios en amor y misericordia. Y aquí lo vemos reflejado. Dice, le he dado tiempo suficiente y múltiples ocasiones para que se arrepienta. Pero ¿cuál es la postura de Jezabel? ¿Está dispuesta a arrepentirse? No está dispuesta. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe mejor que Dios? Nadie. Entonces nosotros a veces queremos cubrir multitud de pecados sin arrepentimiento. Y decimos, es que el hermano ya está arrepentido. ¿Cómo sabe usted? Aquí Jesús puede hablar con toda libertad porque Él conoce el corazón.
No ha querido, dice. En otras palabras, no está dispuesta a arrepentirse. Jezabel no tenía deseos de arrepentirse, porque arrepentirse significa cambiar de actitud, dejar de hacer lo que uno quiere hacer para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Debe uno abandonar el pecado y sus consecuencias desastrosas para obtener la vida eterna. Pero nosotros queremos ser más misericordiosos que el Señor y permitimos que los hermanos vayan de error en error, de pecado en pecado, y no ponemos nosotros ningún freno. Misericordiosamente el Señor le había dado a la falsa profetisa de Tiatira tiempo para que se arrepintiera. Pero ilustrando la triste realidad de que las personas aman las tinieblas más que a la luz, no quiso arrepentirse de su fornicación. El Señor Jesús nos exhorta en Juan 3:19, cuando Él dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de estos hombres eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas, hermano. No se sorprenda, amado hermano, no deberíamos nosotros sorprendernos de que cuando a un pastor, cuando a un hermano le redarguyen sus obras malas, se va de la iglesia, ya no vuelva. ¿Por qué no debemos de sorprendernos? Porque está cumpliéndose la palabra de Dios, que aborrecen la luz y no vienen a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Entonces, si a usted le redarguyen una mala obra y usted regresa a la iglesia, dele la gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en su corazón para bien, porque el Señor quiere que hagamos un cambio y nos volvamos por el camino de la vida. Y eso es bueno, hermanos, es una bendición de que usted y yo podamos reconocer nuestra pobre condición. Cuando ya no la reconocemos, estamos en grave peligro. Versículos 22 y 23. He aquí, voy a arrojarla en cama, y a los que cometen adulterio con ella, en gran aflicción los voy a poner, si no se arrepienten de sus obras. ¿Sí? Está esperando todavía Jesús un arrepentimiento. Pero si no se arrepienten de sus obras, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy quien escudriña los riñones y los corazones, y les pagaré a cada uno según sus acciones. Número 1, Jesús va a hacer juicio con Jezabel, con aquella que va al frente enseñando falsa doctrina y seduciendo a los siervos de Dios a fornicar, a caer en pecado sexual. Y a los que duermen con ella también los va a arrojar en cama y en grande aflicción. Pero a los hijos de la Jezabel, a los hijos de esta mujer, que son los falsos maestros que la siguen y que hacen lo mismo que ella, a sus hijos les va a dar muerte. Quiero que todas las iglesias sepan: yo soy quien escudriña los riñones y los corazones. Esta expresión "he aquí" es un marcador de fuerte énfasis que indica una validación completa de lo que se dice. Por ejemplo, cuando usted inicia algo fuerte, un énfasis, dice "de hecho", o "mira, déjame decirte, ciertamente", o "en absoluto, esto fue lo que pasó, al menos esto sucedió".
o en cualquier caso, esta es la razón. Ese es un marcador de algo muy fuerte que viene detrás de el he aquí. Voy a arrojarla en cama. Como Jezabel no quiso arrepentirse, Cristo declaró: yo la arrojo en cama. A la luz del carácter definitivo del rechazo de Jezabel a arrepentirse, es posible que Jesús la va a postrar en cama con una grave enfermedad. Es una opción, pero lo más probable es que la interpretación es que la cama se refiere a la muerte y al infierno, el lugar de descanso final para los que no quieren arrepentirse. ¿Qué dijo Jesús de su amigo Lázaro? Lázaro está dormido, está en cama, está durmiendo. Pero no estaba durmiendo, ya había fallecido, ya había muerto. Entonces entendemos por la figura de cama que lo más probable, la interpretación más probable es de que cama se refiere a la muerte. Y si esta mujer muere en su pecado, va directamente al infierno. Y ahí va a postrar también a los que duermen con ella. Y a los que cometen adulterio con ella también. No podemos escondernos de Cristo, hermanos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Los riñones representan los sentimientos. El corazón representa nuestros pensamientos. Y Él todavía nos ama. No se deben confesar los pecados que procuramos esconder. Bueno, se deben de confesar los pecados que procuramos esconder. El juicio severo prometido a la falsa profetisa y a sus seguidores revela una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y comportamientos puros, hermano. Eso es lo que Cristo quiere de su iglesia. Cuando Jesús dijo: y los voy a poner en grande aflicción, esa expresión denota el grande lamento que se oirá entre los castigados por no haberse arrepentido de su pecado. Esta aflicción trae pena, dolor, angustia y muerte. Y nadie de los que han dormido con Jezabel se va a librar. Ahora, claro que estas son expresiones un poquito duras y a veces difíciles de aceptar, pero hablando ya en el terreno cristiano general, hermanos, ustedes saben que ha habido ministros que han adulterado, que se han llevado a jovencitas de la iglesia. En Estados Unidos hubo un ministro muy famoso ya en los 90s y lo tomaron durmiendo con un varón. Entonces ha habido escándalos tremendos en la iglesia. Entonces no nos debe de sorprender esto, sino necesitamos estar alertas. Dice: heriré de muerte a sus hijos, a todos los que hagan lo mismo que Jezabel y sean falsos maestros como Jezabel. El Señor Jesús hará lo que sea necesario para limpiar a su iglesia de pecado, incluso hasta el punto de tomar la vida de los falsos maestros. Si no ha caído, hermanos, un trueno del cielo, un relámpago, es porque Dios tiene misericordia todavía. Pero nosotros debemos de guardar la sana doctrina y el celo de la palabra de Dios, hermanos, y no relajar en ningún momento, bajo ninguna presión, nuestro modelo de conducta moral. Dice Jesús: yo soy quien escudriña los riñones y los corazones. Jesucristo continuamente investiga, porque este verbo está en una acción sin terminar. Él investigó ayer, Él investigó hoy, Él está continuamente investigando, conociendo nuestros verdaderos sentimientos y sabe lo que realmente pensamos nosotros, hermanos. Así es que no nos descuidemos en ningún momento, porque Él no es de que pasa lista cada 8 días, no es que Él pasa lista cada mes.
Él continuamente está al pendiente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y por ende de nuestras acciones. Y entonces dice Jesús: y les pagaré a cada uno según sus acciones. Siempre las obras han sido el fundamento del juicio divino. Sin embargo, eso no quiere decir que la salvación sea por obras, pero sí los hechos de una persona revelan su condición espiritual. ¿Sí o no, hermanos? Sí, no seremos salvos por obras, seremos salvos por depositar nuestra fe en Jesucristo. Pero los hechos, las acciones de una persona revelan su condición espiritual, hermanos. Y el Señor va a pagar conforme sean nuestras acciones. Mire, estaba tan molesto el Señor Jesús en esta situación que hace referencia a Jeremías 21:7, donde Jehová dice: y después así dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, y al pueblo y a los que quedaren en la ciudad, de la pestilencia y del cuchillo y del hambre. Después de que se libren de todo esto, los entregaré en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan sus almas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni los recibirá a merced, ni tendrá de ellos misericordia. Este es el juicio que Dios envió a Jerusalén en días del profeta Jeremías, quien escribió. Este profeta está escribiendo Jeremías, su libro, antes de que todo esto acontezca, hermanos, y previene al pueblo. La primera parte de Jeremías, del libro de Jeremías, está previniendo al pueblo: arrepiéntanse porque Jehová ha hablado y eso es lo que va a pasar. Como el pueblo le dio la espalda al Señor, la segunda parte de Jeremías en adelante dice: ya es demasiado tarde, va a venir el juicio sobre ustedes, todo esto va a suceder. Y Jeremías se queda en la ciudad, en la primera parte del sitiado de la ciudad, y empieza a escribir lamentaciones. Y ve a la gente morir, ve a los niños morir, ve a las mujeres morir, ve lo que está sucediendo, la pestilencia, muertos a cuchillo, de hambre, de todo esto, y escribe el libro de lamentaciones. Pero es demasiado tarde para Israel. El juicio de Jehová ha venido sobre ellos. A esto está haciendo referencia el Señor Jesús sobre el juicio a Jezabel y a sus maestros, a sus seguidores. 24 y 25. Pero en cuanto al resto de ustedes en Tiatira, es decir, aquellos que no se aferran a esta enseñanza de Jezabel, que desconocen las profundidades de Satanás, como dicen: no les voy a imponer ninguna otra carga, excepto que se aferren a lo que tienen hasta que yo venga. Rápidamente vamos a desenvolver estos versículos. Sigue una interesante promesa para algunos en Tiatira: aquellos que no han seguido las enseñanzas de Jezabel ni se han ensuciado con sus fornicaciones. A ellos claramente, los que se han abstenido, pueden escuchar esta promesa de parte de el Señor Jesús, de que Él va a hacer juicio con ella y ellos serán librados. ¿Cómo serán librados? Dice: primero, aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás. Esto es algo difícil de poder interpretar. ¿Qué está haciendo referencia aquí el Señor? Dice: aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás. Es posible que se refieran a las falsas enseñanzas que impartían los herejes, o la perspectiva secreta de los llamados creyentes, que garantizaban una vida espiritual profunda. En otras palabras, la Biblia no era suficiente para estos falsos maestros, y decían: necesitamos recurrir a otros escritos, a otra enseñanza.
donde podamos profundizar en nuestra vida espiritual, entrar al círculo de los espíritus, escuchar a aquellas mujeres que platican con los espíritus, ¿sí? Y tener una experiencia espiritual más profunda de la que ofrece la Biblia. Parece que a eso está haciendo mención el Señor Jesús, a esas profundidades de Satanás, que obviamente no son las profundidades de las Escrituras, sino es la del mundo espiritual caído. Sin embargo, gran parte de la iglesia no se había metido en esto, gracias a Dios. No le habían puesto atención a Jezabel, ni habían participado en sus ritos con ella. Entonces Jesús le dice: aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. En Hechos 15, 28 y 29, los apóstoles y los ancianos de la iglesia decidieron eliminar lo del legalismo judío y del ascetismo de los judaizantes. Ascetismo es aquella práctica de abstenerse de todo, de ponerse un saco de cilicio, de vivir continuamente absteniéndose de comida, de bebida, de andar descalzo, bañarse una vez al mes, dejarse la barba, el cabello, porque creían que con ese ascetismo ellos vivían una vida espiritual más profunda. O el legalismo judío de los ritos judíos, de la ley. El Nuevo Testamento demanda pureza, pero no exige el extremo de negar el cuerpo y de guardar leyes ascéticas y legalistas. Las reglas las tenemos en Hechos 15, 28, 29, donde solo 4 cosas se le piden a los creyentes que observen. 4 cosas, ustedes las deben de conocer ya. Número 1, guardarse de la fornicación. 2, no comer sangre de animal. 3, no comer carne de animal ahogado. Y 4, lo de Tiatira, no comer nada sacrificado a los ídolos. Amén. Vamos a terminar, 26 al 29. En cuanto al que venza y cumpla mis obras, dice Jesús, hasta el fin, a este le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro y las quebrarán como vasijas de alfarero, tal como yo las recibí de mi Padre. Y Jesús es personal, porque ese es singular. La mayoría de nuestras Biblias traduce esta palabra en plural. Y les daré. Sin embargo, es una palabra singular, porque Jesús quiere ser muy personal con cada uno de nosotros. Y te daré, dice Jesús, la estrella de la mañana. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es: al que venza y cumpla mis obras hasta el fin, esos serán los vencedores. El Señor Jesús nuevamente nos pide que seamos fieles hasta el último, que no nos demos por vencidos de las buenas obras. Si estamos haciendo buenas obras, que siempre hagamos buenas obras y no nos demos por vencidos. El Salmo 2, versículo 8 dice: pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión suya los términos de la tierra. Quebrantarás los has con vara de hierro, porque esta era una promesa. Con vaso de alfarero los desmenuzarás y hará reyes, entended. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Voy a hacer una pausa aquí bien rapidita. ¿Quién va a hacer entender a estos reyes? ¿Quiénes les van a administrar corrección a los reyes de la tierra? ¿Quiénes van a juzgar a los jueces de la tierra? Bueno, de acuerdo al versículo 26,
a los que hubieren vencido y hubieren guardado mis obras, dijo Jesús hasta el final. A ellos yo les daré potestad sobre las naciones. En otras palabras, parece que da a entender que en el milenio la iglesia, dependiendo de sus obras, recibirá un cetro de potestad, de autoridad, para poder gobernar y reinar con él. Regiremos con él, reinaremos con él y pastorearemos a las naciones, a los gentiles. Tendremos la autoridad de quebrantarlos como el alfarero rompe su vaso. Así como yo también lo he recibido de mi Padre, dijo Jesús. Eso es hermoso, hermanos. Hay una grande recompensa para los que sean fieles a Jesucristo. Nos dará potestad, autoridad para gobernar y pastorear a las naciones en el milenio. 1000 años podremos gobernar por unos cuantos años de servicio. Por unos cuantos años de servicio aquí, manteniendo un testimonio fiel, podremos reinar con él y gobernar durante 1000 años. Y luego concluye diciendo: y te daré la estrella de la mañana. Esta es otra interpretación muy difícil también de arribar. Muy problemática la referencia al regalo de la estrella de la mañana. Dice: te daré la estrella de la mañana. Pero nosotros encontramos considerablemente referencias a Cristo como la estrella brillante de la mañana. Es Cristo el que brilla por la mañana, es Cristo la estrella de la mañana. Entonces, si está haciendo referencia de que Jesús es la estrella de la mañana, y vamos a encontrar múltiples de referencias en la Biblia acerca de esto, ¿qué quiere decir entonces? Cuando Él mismo dice: si sales vencedor, si eres fiel hasta el final, yo te regalaré a ti, yo te daré a ti la estrella de la mañana. Y lo que parece que está diciendo Jesús es: yo me daré a ti, así como tú te entregaste a mí, y yo seré para ti la estrella de la mañana. Yo tendré una relación aún más cercana y más íntima de la que teníamos cuando yo estaba en el cielo y tú estabas en la tierra. Ahora estaremos juntos y yo seré tu regalo para ti. En otras palabras, yo te voy a brindar mi amistad, te haré mi amigo, te haré mi hermano y estaremos juntos por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. En resumen, esta carta enfatiza 3 áreas. Importante, si usted no pudo captar mucho, capte esto. Esta carta enfatiza 3 áreas, todas estrechamente relacionadas con la iglesia actual. Primero, es crucial crecer en las mismas obras: amor, fe, servicio y perseverancia. La iglesia actual enfrenta las mismas presiones que en Tiatira, y sería bueno que el Señor dijera también de nosotros: tus últimas obras son mayores que las primeras. En esta carta vimos que Jesucristo elogia a la iglesia en Tiatira por sus obras de evangelismo y perseverancia, pero la condena por su actitud permisiva de aceptar la idolatría, y la exhorta a superar su pecado a través del arrepentimiento genuino, para no ser juzgada, sino para que herede el reino de los últimos tiempos junto con Cristo el Señor. Así es que esto es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros, y ese es el resumen de la carta de Jesucristo a la iglesia en Tiatira.